manos la luna y te la entregaré. Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré. Seré tu soldado en tu cuerpo, tu esclavo, guardián del sabor de tu piel. Muy bien, bueno, hoy consagrado como el artista con más proyección internacional, el que más discos ha vendido y volviendo al pop. Bienvenido al canal de la música, bienvenido David Bisbal. Gracias, muy bien, muy contento. Bienvenido al pop y de nuevo aquí a Argentina, que fue donde terminamos la gira acústica y por aquí es donde empezamos de nuevo, ¿no? Bueno, por lo que veo es decisión tuya lo que incluyes en el álbum, digo, me estabas diciendo, estaba buscando cierta tecnología y demás, y hasta en cierto punto suena algo retro. Exactamente, yo creo que lo retro también suena tanto actual, ¿no? Que está tanto en el día a día, que sí es cierto que se ha convertido como en algo muy habitual, ¿no? en las últimas producciones. Exactamente, yo creo que con Sebastián Cris hemos vuelto también atrás en el tiempo, los metales, las cuerdas que grabamos en Filadelfia, tienen ese aire, películas setenteras, ¿no? Y lo que sí es cierto es que le ha dado una esencia bastante especial, ¿no? Que me imagino que de cara a los conciertos pues también será algo, un punto a favor nuestra. Como bien digo, las baterías, los bajos, hemos vuelto de nuevo atrás en el tiempo y más que instrumentos de acompañamiento se han convertido como en instrumentos más virtuosos que le han dado vida, ¿no? a las canciones, con nuevos beats, con algo diferente, ¿no? que mostrar al público. Te has vuelto una razón para decir que doy mi vida a cambio de tu amor. Fue un beso infinito, un segundo contigo. Estoy perdiendo en ti mi corazón. Te has vuelto una razón para sentir que calles el vacío en mi interior. Hoy tengo en mis manos el alma rogando que sientas lo que estoy sintiendo yo. Escúchame, que el amor es como es. Llega en silencio y descalzo. Entiéndeme, yo no descansaré hasta tenerte a mi lado. 12 canciones. Hay 12 canciones dentro del disco, sí. Más 2 que seguramente la gente tendrá la oportunidad de comprarlas o adquirirlas en otro tipo de plataformas digitales. Bueno, que de hecho el lanzamiento funciona ahora, después va a venir el físico y en España funciona de otra manera. Digo, cuando se compra la entrada para la presentación ya se adquiere el disco. Exactamente. La gente que tenga ganas de comprarse una entrada, ¿no? Hasta el 18 de marzo, pues esa entrada viene con el disco. Entonces es de alguna manera algo que hemos querido inventar, implementar, por así decirlo, en España. Hemos tenido que contar con la aprobación del resto de las discográficas y de ProMusicae, que es un poco la empresa que se encarga así de recopilar toda la información de ventas de los discos en todas las plataformas, ¿no? Pero aquí en Argentina también funciona igual, ¿eh? O sea, la gente que compra una entrada pues también tiene su disco. A ver si lo implementamos para el concierto. Exactamente, no, ya lo hicimos al final de la gira, en el Luna Park, al final de la gira acústica, lo hicimos así y fue un éxito y creo que eso lo vamos a seguir haciendo en esta nueva gira en Argentina. Te has vuelto una razón para pensar que el cielo me ha devuelto algún favor. Tus ojos me llenan, el tiempo se frena, buscando enamorarte como yo. Escúchame, que el amor es como es. Llega en silencio y descalzo. Entiéndeme, yo no descansaré hasta tenerte a mi lado. Para enamorarte de mí, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré. Para enamorarte de mí, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré. Muy bien.
La novedad, por lo que leí y por lo que veo, es esta particularidad de hacer un corto y dentro del corto incluir algunos temas. Sí, pues sí, la verdad es que tratamos de pensar, oye, ¿dónde podemos innovar también con los videoclips, ¿no? Porque siempre hay tiempo, ¿no?, para sacar el respectivo single con su videoclip. Entonces pensamos que lo ideal sería hacer como una pequeña película. Para eso contamos con uno de los mejores directores que tenemos en nuestro país, Quique Maillo, un ganador del Goya en 2012 como director Nobel. Y bueno, pues ha sido interesante y muy bonito el hacer ese proyecto. Es una historia que le ocurre a David durante su gira, una comedia de amor. Yo creo que la gente va a divertir mucho y cada cierto tiempo pues me permite a mí poner un videoclip. Son 4 en total de las canciones nuevas que van a aparecer el próximo 18. ¿Y cuánto dura este corto? 50 minutos. 50 minutos es un mediometraje, por eso Nada de corto. Nada de corto. Lo que pasa es que bueno, con la duración de los videoclips pues ya sale todo un poquito más con tiempo, ¿no? Si antes de correr, olvidar y desaparecer, antes de hablar y herir, después caer y levantarnos, ¿por qué no caminas junto a mí, de la mano solo sin decir nada? Solo basta estar aquí, suficiente con mirarnos. No es para mí vivir así, tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay 10.000 maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contarnos siempre la verdad, ¿por qué decir que no? Si hay 10.000 silencios que habitar, ningún secreto que ocultar, no hay por qué decir que no. Yo sé que son diferentes formatos, del acústico al disco de estudio que volviste. ¿Surgió alguna nueva manera de explorar, de encontrar cosas? Sí, desde luego que sí. El acústico para mí me ha servido de inspiración pues para crear este nuevo disco, ¿no? Porque el nuevo disco lo único que tiene es unos beats muy universales, ¿no?, unos bajos muy protagonistas y sobre todo eso, el fusionar lo que es la banda de verdad pues con algunos pads, con elementos electrónicos como sintetizadores, ojo, tocados, con músicos que son experimentados en ese tipo de instrumentos, y ha sido bestial, ¿no?, el proceso de experimentación y de búsqueda de cada canción. Yo creo que Sebastián Cris hizo como 5 arreglos diferentes de cada una de las canciones para ver cuál era el camino a tomar, ¿no? ¿Cómo surge Para enamorarte de mí? Bueno, Para enamorarte de mí fue un tema que surgió con la posibilidad de una novela en México. La segunda temporada, ¿no? Por cierto. ¿O la primera temporada? No, es la primera temporada. Pero me dieron la oportunidad de cantar Para enamorarte de mí. Este tema ha salido mucho antes que las canciones del disco. Lo que pasa es que bueno, fue una sincronización perfecta, o me permitió darla a conocer durante el programa de La Voz México. Entonces, bueno, ahí la gente de Televisa simplemente me regaló esa oportunidad de interpretar este tema y me he quedado muy contento también. Sebastián Cris también. Y sé muy bien que a veces puede más la costumbre que la soledad. A veces tanta terquedad intenta separarnos. No es para mí vivir así, tal vez es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay 10.000 maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar contar
sin remedio. Bueno, a ver cuando tenemos por aquí por Argentina en La Voz, Argentina. Sí, bueno, vamos a ver, ojalá pueda compaginarlo con mi agenda de trabajo. Seguramente. Los shows que quedan pendientes en el interior a partir de marzo, en la gira que comienza. Exactamente, ya vamos a empezar con todos los conciertos que tenemos. Ya sabéis que estaremos en el Carnaval de San Luis, estaremos en Mendoza el 22. El Espacio Quality el 27 de marzo, el 29 en el Casino Victoria de Rosario, en Junín el 1 de abril, el 5 en el Estadio Ferro, la entrada más el disco, lo que hablábamos hace instantes, el 9 de abril en el Teatro de Verano en Uruguay y el 18 en el Estadio Pilar. Tuentrada.com, ahí pueden sacar toda la data de los shows que se pueden llegar a sumar seguramente. Exactamente, sí. Uno cuando empieza una gira, o sea, se sabe cuándo empieza, pero no sabes cuándo terminas. Eso es lo más gracioso de este mundo de la música. Muy bien, David. Gracias, hermano. Hasta la próxima, nos estamos viendo dentro de poco. Gracias. Gracias, amigo. El amor duele sin remedio si lo dejas ir, y no hay por qué perderlo. Dejemos de mentir.